¿Y siguen las marchas en Cartagena o ya se van calmando? Ayer como que hubo una, ¿verdad? Todos los días está habiendo marcha, profe. Sí, eso hasta que la cosa no se nivele razonablemente bien y el gobierno dé algunas, o sea, concrete algunas cosas, porque es que siempre se prometen y se prometen y se prometen cosas y luego va pasando el tiempo y se diluyen, ¿no? Bueno, ayer veía yo que el presidente afirmó oficialmente que al menos para lo que tiene que ver con la educación pública, creo yo, para el segundo semestre del año las instituciones y universidades públicas tendrán educación gratuita para los estratos 1, 2 y 3, lo cual de concretarse de verdad, verdad, sería un paso muy importante eh, como consecuencia de todas estas expresiones de necesidad de la gente. Ojalá estén haciendo eso de una manera ordenada y no simplemente como una salida rápida, porque afirmar ese tipo de cosas es muy gratificante, pero hay que tener en cuenta que todo eso cuesta un dinero y pues imagino que la labor de financiar todo eso no es tan simple como decir, bueno, a partir de mañana no cobramos, porque el dinero que se gasta, aunque las universidades públicas no se financian nunca con los ingresos de matrícula, eso es una cantidad pequeña frente al presupuesto total de la universidad, eh, pues es necesario que esté debidamente financiado lo que se deje de recaudar. De hecho, en muchos casos la universidad pública cuesta mucho más plata que la universidad privada. La gente dice es que las universidades privadas son las más costosas, pero si uno coge el presupuesto de una universidad grande, pública, digamos a la universidad X, le dan, digamos, 200.000 millones de pesos en el año. Y resulta que la universidad tiene 10.000 alumnos. Entonces, si uno coge 200.000 entre 10.000, lo que divide, haciendo una división simple, ahí le da cuánta plata se gasta en la universidad al año en proporción a cuántos alumnos tiene. Y suele suceder sorprendentemente que al hacer esas operaciones elementales, porque pues hay que tener en cuenta muchas otras variables, pero nomás en ese dato de decir cuánta plata cuesta la universidad globalmente y cuántos estudiantes atiende, la división sorprendentemente en muchos casos da un resultado mucho mayor al de las matrículas de la mayoría de las universidades privadas que no reciben, las universidades privadas que no reciben ningún dinero presupuestal del gobierno. Pero bueno, eso se debe también a otras características que tiene la universidad pública de infraestructura, de laboratorios, de investigación, que son en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, mucho más robustas que la de la mayoría de las universidades privadas. Bueno, entremos en materia. Ya no vamos hoy a tratar un tema que es el tema de los disparadores o triggers. Voy a cerrar, voy a abrir los documentos que necesito. Bueno, entonces en el día de hoy vamos a hablar bueno, hay tres cosas o tres conceptos que están muy relacionados en la forma como se utilizan o como se construyen, pero que no son la misma cosa. Bueno, dos conceptos y en el medio de los dos está el de las funciones. El concepto de trigger, el concepto de función y el concepto de procedimiento almacenado. Eh, en todos los casos nos estamos refiriendo a código que se ejecuta en determinadas circunstancias para atender ciertos y determinados requerimientos. Mm, vamos voy a compartir la pantalla. Ay, ahora me cambió este tema. ¿Por qué me ha cambiado un poco el menú de compartir pantalla? Ok. Están viendo una pantalla que muestra un archivo PDF. Sí, profe.
Bueno, este es un archivo que encontré en internet hace algunos días. No es, corresponde a un libro escrito por un profesor Jorge Domínguez Chávez, que creo que es de una universidad venezolana, escrito ya hace varios años, que tiene pues, la característica de ser libre, de uso libre, bajo licencia Creative Commons, como lo dice aquí, y que trata el tema, como lo decía el título, se centra en triggers, funciones y procedimientos. Entonces lo he usado como lectura fácil porque está escrito de una manera muy suave, sin demasiada simbología, muy a lo concreto. Lo he subido a la página de Sabio para que ustedes lo puedan usar como material de referencia, aunque pues fácilmente lo encuentran en internet. Y me interesa, hoy vamos a hablar de esta parte que está relacionada aquí como triggers. Pero me interesa que ustedes vean, aparte de lo que vamos a trabajar hoy, que no es muy profundo porque realmente el uso de los triggers no es tan complicado. Lean un poco lo de las funciones y lo de los procedimientos almacenados, que está por aquí. Porque ese es el siguiente tema que vamos a mirar y porque un procedimiento almacenado pues es una secuencia de código, un trigger también lo es. Pero entonces ahí hay en esta parte del libro unos contenidos que yo aspiraría que ustedes lean por su propia cuenta, que son los que se refieren no tanto a la estructura del procedimiento almacenado y a la estructura del trigger, que eso lo vamos a mirar, pero sí hay aquí una serie de cositas sobre sintaxis, cómo se usan variables en SQL, cómo se usan secuencias condicionales, sentencias condicionales, las sentencias de selección múltiple, las sentencias de comparación, las sentencias de repetición como el mientras, el repeat, el loop, perdón, pues para no tener que gastarnos tiempo en explicar sintaxis aquí sobre eso y porque eso realmente se parece mucho eh, al uso de las sentencias de esa misma naturaleza en otros lenguajes de programación. Entonces, básicamente yo les puse el documento en la página de Sabio para que por favor lo miren y lo usen como referencia, aunque pues obviamente el manual de referencia de SQL está muy detallado en la página web. Pues este resumen, digámoslo así, este libro resume los puntos concretos que uno podría necesitar inicialmente para escribir o para orientar la forma como lleva la sintaxis. Y entonces, pues por esa razón lo he puesto allá. Eso está en la semana 15, que realmente corresponde a la 14, en la página de Sabio. Bueno, entonces, vamos a quitar esto de aquí. Y entonces vamos a abrir nuestra presentación del día de hoy. Bueno, hoy vamos entonces a hablar del concepto de disparador o trigger o gatillo. Esa es una herramienta que tienen las bases de datos relacionales, que tiene el lenguaje SQL, para utilizar pequeños trozos, pequeños o grandes, depende, pues, digo pequeños porque son generalmente son pequeños, pero pueden ser de la extensión que se necesite. Trozos de código, secuencias de código que se ejecutan. La característica principal de un trigger es que se ejecuta automáticamente cuando sucede un determinado evento que afecte a una tabla de la base de datos. O sea, el trigger después, más adelante va a aparecer en otra lámina, no lo invoca el usuario. El trigger cuando se configura, cuando se crea y se asocia a una tabla de una base de datos, él está ahí latente y cuando sucede el evento que se le ha dicho al trigger que es el evento que lo dispara, el trigger se ejecuta automáticamente. Generalmente, los eventos que operan sobre una tabla de la base de datos son eventos de insertar tuplas, de borrar tuplas o de modificar tuplas. Insert
operaciones de tipo insert, operaciones de tipo update y operaciones de tipo delete o borrar. Entonces, se puede crear un trigger, no es obligación hacerlo, porque eso depende de la necesidad específica del contexto del problema. Pero se pueden crear triggers para que se ejecuten cuando se haga cualquiera de estas tres operaciones sobre una tabla. O sea que el trigger no apunta a un dato específico, sino a una tabla. Está asociado a una tabla y cuando a esa tabla se le inserta una fila, si tiene un trigger asociado a la inserción, el trigger se ejecuta y se puede ejecutar antes o se puede ejecutar después de que se haga la inserción. ¿Quién determina si el trigger se ejecuta antes de hacer la inserción o después de que se haya hecho? Pues la sintaxis misma, como se haya escrito el trigger, porque se puede configurar para cualquiera de las dos posibilidades. Y se puede hacer que un trigger para que se ejecute antes o después de hacer una inserción, antes o después de hacer una modificación de alguna o algunas tuplas de la base de datos y antes o después de hacer un borrado de una o varias tuplas de la base de datos. Entonces, por eso se llaman, o por eso los bautizaron así, porque se ejecutan automáticamente. O sea, se disparan cuando el evento asociado se produce. La inserción, la actualización y el borrado de tuplas de una tabla se puede hacer desde distintos orígenes. Pues en términos generales, se podría decir que digamos, en un ambiente de una aplicación que ofrece servicios a los usuarios, digamos, a través de una interfaz web, por ejemplo, y que esos servicios se reflejan en acciones sobre una base de datos que está en un servidor. Las tablas de esa base de datos van a recibir inserciones, actualizaciones o borrados dependiendo de las opciones que los usuarios utilicen a través de las aplicaciones. Los triggers no hacen parte del código de las aplicaciones, están asociados a las tablas en el ambiente de gestión de bases de datos en el servidor, están guardados allá. Por lo tanto, si a través de una aplicación yo abro la página de la aplicación y hago operaciones con los servicios que esa empresa me presta a través de esa página, como por ejemplo cuando ustedes abren la página de Banner para matricularse y entonces adicionan clases y le dicen enviar, ahí están metiendo tuplas en una base de datos. En una tabla, en unas tablas de una base de datos, que es la base de datos de Banner, que es una base de datos Oracle, por lo tanto opera bajo cláusulas, bajo lenguaje SQL en el servidor. Esa es una manera de disparar eventos de esta naturaleza y de ejecutar eventos de esta naturaleza sobre la tabla a través de las funcionalidades provistas por una aplicación. Otra manera es que cuando yo estoy directamente en el sistema de gestión de base de datos, por ejemplo, en el MySQL Workbench, y yo selecciono la tabla y escribo directamente ahí una sentencia insert y into tal tabla, tales campos, tales valores, y le doy enter, ahí también estoy haciendo una inserción, ahí también puedo abrir la tabla, ir al listado de tuplas que lo veo en la parte correspondiente de la interfaz de MySQL Workbench y puedo modificar los valores de un registro. Si esa tabla tiene previamente asociado un trigger para cuando yo voy a modificar un registro, no importa si el registro se modifica mediante una sentencia que provino del exterior a través de una aplicación web, o si yo estoy modificando directamente el registro sobre la base de datos en MySQL Workbench, si esa tabla tiene asociado un trigger para que se dispare cada vez que se modifica una tupla, en ambos casos, incluso cuando yo estoy metiéndole la mano directamente a los datos, el trigger, apenas yo intente modificar una tupla, apenas le diga apply, aplicar, el trigger se va a ejecutar. Eso garantiza que los triggers se puedan usar para muy diversas tareas, como vamos a ver ahora a continuación. Por ejemplo, para aplicar restricciones que induzcan a los usuarios a usar solo valores válidos. Hay algunas restricciones que se aplican de entrada dependiendo de cómo haya sido creado el esquema de la base de datos, que son las reglas de integridad.
Esas reglas de integridad que están dadas por la definición de las claves foráneas, que están asociadas a las sentencias on update, on delete, restrict, etcétera, las distintas posibilidades de combinaciones que se pueden aplicar cuando se definen claves foráneas en una tabla, que garantizan que en la tabla referenciada no haya valores inválidos de un campo que es clave primaria en la tabla que la referencia, en la tabla referenciada. Esa es una posibilidad. Pero hay otros datos que no son claves foráneas y en los que también amerita en determinadas circunstancias que antes de meter datos en la tupla se verifique que los datos que se están metiendo son correctos o tienen sentido para evitar que haya información errónea en la base de datos. Por ejemplo, si se trata de guardar la edad de una persona, pues se tiene que verificar que el dato no sea nulo. Bueno, el dato no nulo se garantiza al definir el esquema de la base de datos, al definir el esquema de la tabla, porque uno marca la casilla no nulo y eso garantiza que automáticamente el sistema de gestión de bases de datos impida el guardar valores nulos en ese campo. Pero, por ejemplo, que no sea negativo también, porque si es un campo entero puede ser positivo o negativo. Y diversas otras cosas. Eso hace que sea más fácil mantener las aplicaciones porque muchos de esos, cuando se usan aplicaciones, porque muchas de esas validaciones pues se dejan sobre el servidor, almacenados en los triggers que corren automáticamente y el código de las aplicaciones puede hacerse un poco más liviano. Y la más frecuente es aquella que permite usar los triggers para llevar bitácoras de lo que está sucediendo con la base de datos. Es decir, para que los distintos usuarios que interactúan con la base de datos cuando hacen esas sentencias de insertar, actualizar o borrar según sea necesario, haya una entidad allí, un trigger, que va registrando en una tabla todo lo que va pasando, el histórico de todas las transacciones que se están haciendo sobre esa tabla, incluso registrando qué valores había y qué valores quedaron después de cada operación, con el fin de poder hacer auditoría a los sistemas de información. Entonces, bueno, eso, básicamente, eso es lo que es un trigger. La creación del trigger requiere que el usuario que los está creando tenga ciertos privilegios. No todos los usuarios de un sistema de información tienen permisos para crear triggers. Pues, de hecho, pues esa es una protección adicional que los sistemas de gestión de bases de datos proporcionan. Eso ya es, digamos, esa parte corresponde a la esfera de la administración de la base de datos, cuando hay un DBA, una persona que administra y sintoniza toda la base de datos y define qué usuarios tienen acceso a qué partes de la tabla y con qué privilegios, porque pues eso ya es una tarea, digamos, administrativa. ¿Cómo se escribe un trigger? Bueno, básicamente la sentencia es así de simple como create trigger. Aquí en la mitad de esta parte es opcional. Veremos ahora que si yo creo un trigger en MySQL Workbench y no digo esto, él automáticamente pone llena ese campo con una definición estándar, donde se coloca pues el usuario que está, que ha sido identificado como el creador del trigger. Por defecto es current user, que es una variable de ambiente del sistema de gestión de base de datos que hace referencia al usuario que está manejando, en el caso nuestro, Workbench en ese momento. Bueno, ¿qué otra cosa tiene la definición? Bueno, la palabra create trigger es palabra reservada. El nombre del trigger, se le tiene que dar un nombre. El nombre puede ser cualquier cadena de caracteres. Pero digamos, la experiencia o los años que han pasado desde que esto existe, han hecho que la gente se acostumbre a usar distintas formas de nomenclatura para mejorar el entendimiento y el mantenimiento de la información cuando muchas personas interactúan con el contenido del servidor. Entonces, aquí vamos a usar una que está recomendada también, creo, en el libro que les mostré al principio y que lo he visto en otros ejemplos, que es usar en esta parte una cadena que está compuesta de varias cosas.
Primero el nombre de la tabla sobre la que el trigger va a trabajar. Luego la inicial del momento de ejecución, si es antes o después de. Y luego una letra que diga si es insert, update o delete, insert I, update U, delete D. Entonces, por ejemplo, un trigger que se llame el trigger clientes BI trigger significa que esto es un trigger que se hace before insert sobre la tabla clientes. Podría ser before delete o BD o before update BU. Esta pues no es más que una nomenclatura. Yo puedo poner ahí trigger primero, trigger segundo, y no pasa nada. Pero si yo necesito tener muchos triggers en una base de datos y uso una nomenclatura homogénea, pues me resulta mucho más fácil después de ver la lista de triggers. Este sirve para ejecutarse antes de actualizar una tupla en la tabla de resultados, etcétera. Entonces, la sugerencia es poner el nombre de la tabla, estas dos letras, que la primera es B o A, que significa before, o after, before, antes, after, después, y una letra que significa antes o después de la operación señalada por esa letra, que puede ser insertar con la letra I, borrar con la letra D o actualizar con la letra U, por las iniciales de la función de las respectivas palabras en inglés. Luego, esto que acabo de decir es para definir el nombre del trigger, pero igual yo dentro del trigger tengo que decir, yo puedo decir trigger primero, before update, o before insert, o before delete, o puedo hacer cualquier combinación entre cualquiera de estas dos y cualquiera de estas tres. Son palabras reservadas que tienen que ir. O sea, yo digo crear el trigger tal antes de borrar sobre on la tabla tal for each row. Esa es la sintaxis del encabezado del trigger. Un trigger siempre tiene que tener una sentencia donde esté create trigger, un nombre, en qué momento se ejecuta y si antes o después de cuál de estas tres operaciones on sobre la tabla tal en particular. Si no está completa esa sintaxis, el trigger pues no queda bien definido. Entonces, before after ya sabemos que especifica si se ejecuta el trigger antes o después del evento. Update, insert o delete especifica cuál es el evento que dispara el trigger. On, nombre de la tabla, especifica sobre cuál tabla. Y for each row, que es una frase obligatoria, especifica que el trigger se ejecuta por cada fila en la tabla asociada. Es decir, que cuando se hace un evento de inserción, si esa inserción son 10 filas, esta cosa revisa las 10 inserciones y actúa con respecto a esas 10 inserciones. Si se está insertando una sola, el trigger actúa sobre la que se está insertando, verificando que, pues, lo que diga en el bloque de instrucciones. Porque el bloque de instrucciones ya es donde viene el segmento de código, que es el que dice qué hay que hacer en caso de que ese evento suceda, y eso hay que hacerlo antes o después, según el encabezado del trigger lo diga. Antes o después de hacer el evento mencionado en cuestión. Como las operaciones de borrar, insertar o actualizar, y en especial esa última, generan o crean la posibilidad de que la tupla afectada tuviese unos valores antes de la operación y quede con unos valores después de la operación. No estoy diciendo que se cambien todos los valores de la tupla, porque puede ser solamente actualizar el campo salario y ese es el único que adquirió un valor nuevo con respecto al anterior. Pero digamos que la tupla, cuando se hace una operación de actualización, la tupla se puede entender que la tupla tenía un estado antes de la operación y un estado después de la operación. Los valores que queden almacenados en los campos después de la operación son los que, desde la perspectiva de un trigger, se denominan los valores nuevos de la tupla. Y los valores que estaban guardados en los campos antes de ejecutar la operación son los que, desde la perspectiva de un trigger, se denominan los valores antiguos o viejos, anteriores de la tupla. Muchos valores, el antiguo y el nuevo, serán el mismo si ese campo no fue modificado. Pero
¿Por qué digo esto? Porque en el contexto de un trigger se pueden usar identificadores viejo y nuevo para referirse al valor que tenía un determinado campo antes de haberse ejecutado la operación y un valor que tenía el mismo campo después de haberse ejecutado la operación. En el contexto de un trigger, cuando se ejecuta, por ejemplo, una operación de actualización, el cuerpo del trigger puede hacer referencia al valor del campo antes de y al valor del campo después de la operación que disparó el trigger. Ahí, obviamente, permítanme, me regreso. Si se trata de borrar una tupla, pues no tiene sentido hacer, después de haber ejecutado la operación de borrado, no tendría sentido hacer referencia a los valores nuevos porque la tupla desapareció de la tabla. Pero si el trigger es, perdón, si la operación es de insertar, entonces tampoco tendría sentido mencionar los valores antiguos de la tupla porque la tupla apenas se va a insertar, no existe antes de. Quiere decir que uno como usuario debe tener la precaución de usar esto con la lógica correcta. Entonces, como lo dice esta tabla, por ejemplo, el campo teléfono del empleado puede referenciarse dentro del código de un trigger. Si yo digo all teléfono del empleado, es el valor que tiene el campo antes de ejecutar la operación. Y new tel empleado es el valor que tiene ese campo teléfono empleado después de que se haya ejecutado el evento. Entonces, cuando uno usa update, puede referenciar valores all y new, pero si usa insert, solo puede referenciar valores new porque la tupla no existía antes del insert. Y si usa delete, solo puede referenciar valores old porque la tupla deja de existir después de aplicar el evento que dispara el trigger. ¿Qué más podemos decir de esto? Podemos decir que las cláusulas, bueno, indican, esto ya lo dijimos, si el trigger se ejecuta antes o después del evento. Pero obviamente también tiene que ser escrito, como lo dije hace un momento, con la lógica correcta, porque si yo defino un trigger para ser ejecutado después de una sentencia update, sería ilógico controlar los valores nuevos dentro del trigger, porque el trigger se ejecutó después de que ya la actualización se ha hecho sobre la tupla. Entonces ya después de que los datos entraron a la tupla, pues yo puedo mirar los valores nuevos, pero ya no puedo hacer nada con ellos. Es decir, ya no puedo evitar la actualización porque el trigger se disparó después de haber hecho la actualización. Si lo que yo quiero es que el trigger controle que ciertos valores no ingresen a la base de datos o que los valores que ingresen cumplan con ciertas condiciones, el trigger yo debería ejecutarlo antes de hacer la actualización para que si los valores que se están recibiendo para guardarlos allá no respetan la lógica del trigger, pues no se permita la actualización. Pero pues eso no es una regla que corresponda a la sintaxis o a la ejecución del SQL, sino de sentido común. Lo mismo pasa en el caso contrario. Yo no puedo controlar los valores nuevos en un trigger after insert, porque si el trigger se define como after insert y quiero verificar los valores nuevos, pues los valores nuevos solamente estarán disponibles cuando el insert se haya ejecutado. Y si el trigger se ejecuta antes, pues no hay aún valores que hayan sido cambiados. Pues no hay, la tupla no existe en la base de datos con una sentencia cuando el trigger se hace antes de un insert. Bueno, entonces se usan, como ya lo dijimos, para validar, para calcular cosas que se derivan cuando se inserta, por ejemplo, una determinada tupla con unos valores en una tabla y eso debería causar automáticamente que se actualizara un valor en otra. Al hacer la inserción, el trigger puede tomar esos valores mediante una pequeña secuencia de código, calcular el valor nuevo y meter el dato en otra parte, porque dentro de un trigger se puede usar cualquier sentencia SQL. Ahora hacemos un par de ejemplos para que veamos eso. O para seguimiento, como dijimos ya, auditoría, etcétera. Es decir, para llevar logs o tablas de registro detallado de todo lo que va sucediendo sobre los objetos que son de interés, que sea de interés controlar. En muchos casos, usar triggers implica aliviar el trabajo de las personas para
llevar el control de la calidad de los datos, pero sobrecarga la ejecución de la máquina, porque cada vez que se ejecuta una sentencia, se está ejecutando además los triggers asociados a esa tabla. Y si son varios, entonces todos tienen que ejecutarse con cada sentencia del evento que sea, según el trigger, y eso puede impactar el rendimiento de la máquina. Pero como normalmente ellos están en el servidor, o sea, como ellos están asociados al servidor donde reside la base de datos, es ahí donde tenemos que proteger el rendimiento en las características de hardware y de performance del servidor, no en el cliente. Otra razón de uso de los triggers es cuando hay reglas de negocio, condiciones de la ejecución propia del problema o del entorno de la base de datos, del negocio al que sirve, que tengan que ser expresadas a nivel de base de datos, porque no hay una forma, porque pues hay reglas que solo pertenecen a ese caso. Por ejemplo, en el caso nuestro de la universidad, que ustedes lo deben haber vivido varias veces, nosotros tenemos dos sistemas de información independientes. Uno que se llama Banner, en donde está todo lo académico. Banner se adquirió y se instaló en la universidad en el año 2007. O sea, estamos hablando de 14 años, sí, más o menos. El otro sistema es Iceberg, que es el financiero. Banner sirve o presta servicios, pues, para los procesos académicos, matrícula, registro académico, todo lo que es calificaciones, datos de estudiantes, datos de profesores, toda la parte de la operación esencial de la universidad. Es base de datos Oracle, con unas versiones y unas características y unas tablas y una estructura, un esquema de base de datos. Tiene cientos de tablas, creo que miles de tablas en la base de datos. Y es un producto licenciado, o sea, no es software libre, por lo tanto nosotros pues tenemos acceso a la base de datos, obviamente, tenemos licencia de Oracle para manejarla y todo, pero no modificamos, no solemos, no tenemos mucha libertad para modificar la base de datos. Se le pueden agregar tablas, pero no tenemos mucha libertad tampoco para modificar el código de las aplicaciones, el código interno de Banner. Por el otro lado está Iceberg, que es un sistema operativo, un sistema de información administrativa, lo que se llama un ERP. Incluye el manejo de la nómina, de los inventarios, de la contabilidad, de la tesorería, de la cartera, todo lo que tiene que ver con lo administrativo, incluyendo los recaudos de matrícula, las cuentas financieras de los estudiantes de pregrado y de posgrado. Cuando usted se va a matricular, cuando usted, es decir, cuando un semestre empieza, el estudiante, lo primero que, digamos, el primer evento que dispara la ejecución del procedimiento del siguiente semestre es la emisión de los recibos de pago, que los hace Iceberg. Al emitir los recibos de pago, entonces Iceberg pone unos indicadores en unas tablas de su base de datos que se van a ir actualizando a medida que la gente va pagando. Entonces está fulanito de tal, tiene 0, no ha pagado, está inactivo, está financieramente inactivo, es el término que usamos nosotros. Tiene un indicador en una tabla que indica que el tipo no ha pagado. El usuario descarga su recibo de pago, lo procesa, es decir, paga en el banco reporta el movimiento, y cuando el movimiento entra en un proceso que ahora en muchos casos es en caliente, pero en la mayoría de los casos es offline, es decir, es en batch. En un determinado momento el banco envía los movimientos del día y esos se cogen en un proceso y se procesan. Entonces, se actualizan los indicadores de los estudiantes que pagaron su matrícula. O algún usuario lo hace a través de una terminal, porque también se procesan pagos en la universidad o se procesan créditos y CETEX, etc. Entonces alguien marca. Cuando usted va a matricular, agregar cursos en Banner, está trabajando sobre la base de datos de Banner, mientras que aquello está ocurriendo sobre la base de datos de Iceberg. Entonces, como las dos bases de datos, un sistema no le mete la mano a la base de datos del otro ni viceversa. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando usted va a agregar clases,
intenta modificar una tabla en la base de datos y se dispara un trigger que verifica si el indicador de pago para usted está en el valor correcto o no. O sea, y en tal caso le permite o no hacer las actualizaciones de la tabla, le permite o no agregar las clases. Entonces, eso se maneja mediante un trigger para no afectar, mediante varios, pues ese es, digamos, el esquema para no afectar la estructura de las dos bases de datos. Bueno, también por temas de seguridad, para reforzar la seguridad, bueno, en general para mejorar el control de la base de datos. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, pues bueno, no es una desventaja, sino un requerimiento. Hay que definir con anticipación qué es lo que se quiere que el trigger haga. Puede haber diferencias entre un sistema de gestión de bases de datos y otros al momento de escribir el trigger. Por ejemplo, en muchos casos, o el procedimiento almacenado, porque esto sirve para ambas cosas. En muchos casos se usa un delimitador que, por ejemplo, en MySQL Workbench, cuando se usa es el doble signo de pesos, pero en XAMPP funciona mejor el doble slash, etc. Entonces, por ejemplo, veamos este trigger. Dice, crear trigger after update, antes de actualizar la tabla detalle factura. Pues esto no se refiere exactamente a nuestro modelo de base de datos de almacén, porque ahí la tabla se llama detalle, no detalle factura. Pero ¿qué es lo que dice aquí? Dice, bueno, cada vez antes de hacer una actualización en la tabla de detalle factura, haga esto, lo que está entre el begin y el end. ¿Qué es lo que debe hacer? Antes de hacer, cuando el sistema de gestión de bases de datos vea o sienta que se va a hacer una actualización en la tabla detalle factura, bien sea que esa actualización provenga del exterior a través de una conexión de una aplicación con la base de datos, o la esté haciendo alguien modificando una tupla directamente en el ambiente de MySQL Workbench. Entonces, en cualquier caso que haya un intento de actualizar detalle factura, inserte en otra tabla que se llama log updates, inserte el ID del usuario y una descripción. O sea, esta tabla log updates llevaría un registro de qué usuario intentó hacer qué actualización en la tabla after update. Esto es independientemente de si la actualización es exitosa o no lo es. ¿Por qué? Porque la actualización, un update sobre una tabla puede no ser exitoso porque, por ejemplo, en el momento de decirle que lo aplique, los valores que estoy intentando guardar contravienen o contradicen una regla de integridad referencial y entonces la tupla no se guarda. Pero como tenía asociado un trigger after update, independientemente de si la operación de update fue exitosa o no, el trigger hace su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo? Guarda en el primer campo de la tabla, en una tabla que se crea diseñada especialmente para este fin, que se llama log updates, que tiene solo dos campos. El ID del usuario, guardamos ahí la variable ambiente que se llama current user, que dice que contiene el valor de la descripción del usuario que está en el momento haciendo la opción update. Y en el campo de descripción guarda un texto donde concatena la frase se modificó el registro, luego abre un paréntesis, o sea, puro texto pegado en pedacitos. El valor viejo del ID detalle, que será pues un campo de la tabla detalle factura, seguido de coma, el valor viejo del campo ID factura, tanto ID detalle como ID factura, como ID producto, como precio, como unidades, se supone en este caso que son los campos, los valores que tenía el registro que se intentó afectar en la tabla detalle factura. Entonces, este concat lo que hace es concatenar un texto, otro texto que es un paréntesis, el valor de un campo, una coma, el valor de un campo, otra coma, el valor de un campo, otra coma, y así. Dice, se modificó el registro compuesto por estos datos por los mismos campos, pero con los valores new. Entonces, cuando se referencian los valores old y luego los valores new, este texto va a quedar reflejando los valores que tenía el registro antes de haberse ejecutado la opción update
que son los valores old, los valores con el prefijo old, y además los valores new, que son los valores que se guardaron efectivamente o que se van a guardar efectivamente en el registro después de que se ejecute la operación update. Repito, si hay reglas de integridad referencial, actúan primero que el trigger, y es posible entonces que al final el registro no sea actualizado si las reglas de integridad referencial lo prohíben. Pero en caso de que, digamos, en general, lo que hace este trigger es crear en la tabla log updates un registro que tiene así en la descripción del usuario, aunque esta descripción en el caso real de Workbench tiene más información que el mero nombre del usuario. Y el texto compuesto por esta sentencia concat tendría más o menos este aspecto. Y si se modificó el registro que tenía estos valores por un registro que tiene ahora estos valores, es posible que solo algunos de ellos, como se ve aquí en este caso, este y este son los que cambiaron. Bueno, este es un ejemplo inventado, pero es más o menos así, es así como funciona un trigger. Por ejemplo, si yo voy a la base de datos de empleados y quiero crear un trigger after update, antes de actualizar la tabla de departamentos, para llevar un registro de todas las modificaciones que se le hagan a la tabla, pues primero tengo que crear una tabla donde voy a guardar esas modificaciones. En esa tabla es donde se van a guardar los datos que captura el trigger o lo que escribe el trigger sobre ella. La estructura de esa tabla pues va a estar de acuerdo a la información que yo quiera llevar registrada. En este caso, como la tabla de departamentos, vamos a lanzar permítanme, lanzo el Workbench. Estamos hablando sobre la tabla. Es en la base de datos de empleados. Entonces es porque tengo una base de employees aquí, que es la que vamos a usar para este ejemplo. En la tabla, en la base de datos employees, hay una tabla de departamentos que tiene esta estructura con un número de departamento y un nombre de departamento. Hay una tabla depempt que está vacía. Hay una tabla dep manager que también está vacía. Una tabla employees que tiene una estructura de número de empleado, fecha de nacimiento, nombre, apellido, género y fecha de despido. La tabla de salarios que también está vacía, la tabla de cargos que también está vacía, y está la tabla log departamentos que tiene la sentencia, la estructura que estaba mostrando en la lámina. Vamos a mirarla aquí, pero cerremos, ahí está. Tiene secuencia, marca de tiempo, usuario, departamento, el número del departamento anterior, el número del departamento nuevo, el nombre del departamento anterior, el nombre del departamento nuevo. ¿Por qué? Porque si yo quiero mirar, la tabla de departamentos tiene solo 2 campos. Entonces, como el trigger que estoy proponiendo es para que se haga antes de afectar esa tabla con una actualización, entonces, si se cambia algo aquí o si se cambia algo aquí, el trigger me debe guardar en la tabla log departamentos estos datos. Un número de secuencia, porque para que cada registro de esta tabla tenga una clave primaria única. Entonces se define un número, aquí lo puse como secuencia, le puedo poner cualquier nombre a ese campo clave, que va a ser autoincrementable para que yo no tenga que llenar el valor. Entonces cada vez que yo meto un registro en esa tabla, un campo que es autoincrementable, yo lo lleno con el valor null y el sistema le pone el valor correcto. Una marca de tiempo, que es un campo de tipo timestamp. El tipo timestamp es un tipo que guarda conjuntamente fecha y hora, año, mes, día, hora, minuto, segundo. El nombre del usuario, pues el código que identifica al usuario que estaba haciendo la actualización. Y los valores anterior y nuevo de los 2 campos de la tabla. Escogí esa tabla porque solamente tiene 2 campos y por lo tanto es fácil entender el tema. Entonces esa tabla se crea con una sentencia
create table como está aquí. Entonces ahora viene la escritura del trigger. Ya yo tengo la tabla donde voy a guardar los resultados que el trigger produzca. Escribir el trigger, el código del trigger que se dispara cada vez que se ejecuta un update sobre la tabla. ¿Qué es lo que debe hacer el trigger? Guardar en la tabla un número de secuencia, la fecha y hora del evento, que es una marca de tiempo, el usuario y los valores anteriores de los dos campos. Ya sabíamos. Entonces el trigger podría ser algo así. Crear trigger after update. El trigger con este nombre, after update on departments, para cada fila. Entonces, que cada vez que alguien intente modificar una fila de la tabla de departamentos, departments, este trigger lo que hace es guardar en log un registro, insertar un registro en la tabla log con estos campos y estos valores. ¿Qué campo va a ir? Perdón, aquí hay un pequeño error que hay que corregir porque aquí no es null, sino secuencia, que es el nombre del primer campo. Y aquí hay una cosa que hay que arreglar, que es el primer campo se guarda con el valor nulo. El siguiente campo que es es que esto está mal escrito. Aquí no es current timestamp, es un valor, no es un nombre de campo. Disculpenme ese error, eso aquí. Porque aquí en la primera parte de un insert van los nombres de los campos. Y los campos son secuencia, marca tiempo. Perdón, minúscula, marca tiempo. Usuario. Departamento número anterior, departamento número nuevo, departamento nombre anterior, departamento nombre nuevo, que digamos, es la estructura del registro de la tabla. Y en valores van, entonces, para secuencia, el valor nulo, porque como secuencia es un campo autoincrementable, el mismo Workbench le pone el valor. En marca de tiempo, la marca de tiempo actual, en usuario, el usuario actual. En el campo nombre, número de departamento anterior, ponemos el campo old, o sea, el valor que tenía ese campo. El campo de número de la tabla departamentos antes de hacer la actualización. En el siguiente campo de esta tabla, departamento número nuevo, ponemos el valor new del campo número de departamento, el valor que quede guardado en la tupla actualizada en la tabla de departamentos. Fíjense que aquí estos son los campos de la tabla de auditoría, que es la tabla log departamentos, pero los valores que se están referenciando para guardar en esos campos son los valores viejo y nuevo de la tupla correspondiente que se está actualizando o que se va a actualizar en la tabla de departamentos. Como veíamos aquí, la tabla de departamentos tiene el campo dep número y dep name. Esos son, por eso aquí se usa dep número y dep name con el prefijo all y new, porque son esos valores antes y después de la modificación los que se van a guardar en la tabla log departamentos. Ahora sí quedó corregido esa sintaxis, ya se puede entender. Yo no sé si ahora tengo yo en mi soporte. Si yo en mi soporte sí lo tengo bien, yo no sé por qué se me ha cometido ese error ahí. Pero bueno, entonces ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se mete este trigger en Workbench? Vamos a cerrar todas estas ventanas que tenemos aquí. Aquí vemos las distintas tablas. Cada tabla, cuando yo abro el menú de una tabla en el panel del esquema en Workbench, la tabla me permite ver el nombre de la tabla, me permite ver las columnas. Yo puedo abrir aquí si quiero.
las claves foráneas, los triggers. Esto también lo puedo abrir aquí cuando yo miro acá, porque aquí puedo ver los distintos componentes. Entonces, cuando yo miro aquí triggers, pues cuando yo miro acá triggers, no hay ninguno, ni siquiera tiene el triangulito para abrir. Si yo despliego para esa tabla la ventana de configuración, que es donde me da las columnas, o sea, con el icono este que es aquí como una llavecita, y vengo aquí a triggers, me dice, usted puede tener triggers before insert, before update, after update, before delete, after delete. En cualquiera de esos casos puede hacerlo. Si yo quiero, como es el caso que nos ocupa, hacer un trigger after update sobre esa tabla, yo podría venir aquí y decirle que quiero agregar uno nuevo acá. Y entonces aquí me abre una ventana donde yo puedo escribir mi código del trigger. De hecho, pues aquí yo puedo escribir el código libremente. Esa es una forma de hacerlo. Voy a cerrar esto un momentico. También puedo tomar el código del trigger, que no es otra cosa que código SQL, correrlo aquí. Pero es que perdón, lo corrí, dice que no se puede porque la tabla de departamentos no está en el almacén, obviamente, porque yo debía haber abierto el esquema respectivo que quiero usar. Como estoy haciéndolo a nivel de SQL, entonces use employees. Porque en employees sí está la base de datos, la tabla que quiero afectar. Si yo escribo el trigger aquí y lo corro, entonces me dijo, bueno, quedó creado el trigger. Una cuestión adicional es que este código que yo escribí aquí tiene tanto el delimitador pesos arriba como después el pesos donde termina. Estrictamente hablando, en MySQL Workbench, el uso de los delimitadores no es tan exigible como en otros sistemas de gestión de bases de datos. Pero bueno, entonces, ¿qué hice yo? Corrí el trigger y ya el trigger no hizo, o sea, sí, ok, se creó, pero ¿qué hacemos? Pues el trigger por sí mismo no hace nada hasta tanto no se haga una sentencia de actualización, en este caso de actualización, sobre la tabla departamentos. Pero volvamos a donde estábamos hace un momento. Si yo entro aquí ahora, voy a quitar ese código. Si entro a la tabla de departamentos, a su configuración y vengo aquí a triggers, ahora en la lista de los posibles triggers asociados a esa tabla, aparece uno que se llama Departments AU Trigger. Y si yo lo selecciono, entonces yo veo ahí mi código del trigger, el que acabo de crear desde allá por la ventana de SQL. O sea que yo puedo crear un trigger entrándome por aquí y creando el código acá, o puedo, si ya lo tengo hecho, abro una ventana de SQL, corro el script y el trigger se asocia inmediatamente a la tabla que es. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, me salió un mensaje de error de un bug. Bueno, no lo... ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, si yo tengo aquí la tabla de departamentos, yo tengo aquí la tabla, recuerden que este trigger para poderlo usar, usa una tabla que se llama logdeptos, que tiene esta estructura que está aquí y que en Workbench ya está creada. Yo la tengo previamente creada aquí, que está vacía. Tiene la secuencia, la marca de tiempo, el usuario, el nombre del departamento anterior, etc. Entonces, ¿qué pasa si yo vengo aquí a la tabla de departamentos? Aquí. Y yo le digo el departamento D009, se llama servicio al cliente, voy a ponerle
Customer Service. Aún no he guardado el dato. Pero entonces fíjense, antes de hacer la modificación, antes de que la sentencia update se ejecute, los valores de este campo son D009 y el otro campo, el campo nombre de departamento, tiene como valor la sentencia, la secuencia servicio al cliente. Después de que la modificación se haga, o sea, los valores nuevos, voy a bajar esto un momentico aquí, los valores nuevos serán D009 y Customer Service. Entonces, si yo le digo, ahora le digo que aplique la modificación, lo que estoy haciendo, de hecho, siempre el sistema te lo va a mostrar en esta interfaz, es ejecutar una sentencia de update sobre la tabla de departamentos, cambiando el nombre del departamento por Customer Service, donde el código del departamento sea C0009. Ok. Le digo, ejecute la sentencia. Finalice. Obviamente, el D009 se llama ahora Customer Service. No hay problema. Pero en la tabla log deptos, ahora ahí está el registro de secuencia 1 con una marca de tiempo, el nombre del usuario, el valor anterior del departamento, el valor nuevo del departamento, el valor anterior del campo nombre de departamento y el valor anterior y el valor nuevo del campo nombre de departamento. O sea que cada vez que se haga una modificación sobre la tabla departamentos, cada vez que yo cambie algo aquí, la tabla log deptos va a reflejar el cambio. Aclaro lo siguiente, si este campo afecta, por ejemplo, si yo voy a cambiar este campo y afecta una regla de integridad referencial, las reglas de integridad referencial priman sobre las modificaciones del trigger, o sea que impiden mucho más que la modificación se haga. Pero el trigger, pero las reglas de integridad referencial me botan un mensaje de error por aquí, pero no me lo guarda en ninguna parte. En cambio, el trigger siempre me va a guardar los posibles eventos de modificación, aunque realmente no sean exitosos porque se ejecuta antes de la modificación. ¿Por qué se ejecuta antes? Porque el código del trigger yo lo puse para que se ejecutara antes de la modificación. Entonces él va a guardar los valores en la tabla respectiva que se dispuso aquí, independientemente de si la modificación se logra hacer o no, porque él guarda los valores que tenía los campos antes y que tenían los campos después de la modificación, independientemente de si una regla de integridad referencial le permite actualizar o no. Es lo que estaba explicado aquí, porque, por ejemplo, si la regla de integridad referencial yo le cambio el nombre de campo, seguramente va a salir un mensaje que me identifique esta situación, que no se permite modificar un atributo de clave primaria de una tupla si tiene una clave primaria referenciada por una clave foránea. Sale un mensaje algo así como esto, con un código de error. Los mensajes con sus códigos de error los pueden encontrar en la página de MySQL. No puedo borrar o actualizar una tabla, fila padre porque una restricción de clave foránea en otra tabla no se pudo aplicar. Ok. El campo número de departamentos referencia al campo de departamentos en otra tabla, en la tabla empleados. Bien. Y eso se debe a que ese número de departamento, que es la clave primaria en la tabla de departamentos, la que tratábamos de modificar ahora, está siendo usado como clave foránea en otras dos tablas, y cuando se modifica el código del departamento, se podría modificar información, o sea, causaría inconsistencia en las tablas esta y esta. Eso pues ya lo sabemos desde cuando vimos las reglas de integridad referencial. Veamos otro ejemplo en la base de datos de almacén. Suponga que desde una aplicación web que consulta la base de datos de almacén, se permite modificar algunos datos del cliente. Entonces se desea implementar un trigger para validar la información ingresada de modo que no se deje modificar ni el ID, ni el nombre, ni el apellido, ni el género, ni la fecha de nacimiento.
y que el campo CLI tipo no quede nulo. Bueno, este es un campo nuevo que le agregué a la tabla de clientes, que significa que en el campo CLI tipo dice si es un cliente estándar, preferencial, gold, platino o sin clasificar. Lo puse como campo entero, podría haberlo puesto como enumerado, pero en este caso lo puse como entero. Entonces vamos a cerrar la base de datos de empleados. Vamos al almacén. Entonces, en cliente, ahí está el campo tipo. Si yo miro los datos, cada cliente tiene un tipo. Que 1, 2, 3, 4 o 5 según lo establecido en el requerimiento. Entonces me dicen montar un trigger que no permita modificar algunos datos y que asegure que en este campo el valor que se guarda en CLI tipo no sea nulo. Pues vamos, para poder llevar, además dice en la tabla de eventos se deben registrar todas las acciones de modificación, indicando fecha, hora, usuario, registro implicado y los cambios que se hicieron. Fecha, hora, usuario. Casi siempre las tablas de auditoría, las tablas de registro, para poder hacer modificaciones posteriores, tienen que tener como mínimo la fecha y la hora, el usuario. En algunos ambientes se puede poner alguna variable si están configuradas en el entorno de cuál computador se hizo. Pero generalmente eso se correlaciona con la tabla de accesos de la red. Entonces el usuario se sabe tal día, tal hora en dónde estaba. ¿Cuál es el registro implicado? O sea, en este caso, ¿cuál cliente y qué cambios se hicieron? Entonces, vamos a crear una tabla que se va a llamar eventos, en donde está la secuencia, el secuencial, la marca de tiempo, el identificador del usuario y los valores anteriores de celular, correo, tipo y los valores nuevos de celular, correo y tipo. ¿Por qué solo esos tres? Porque se supone que los otros no se permiten modificar. Bueno, y un comentario, este campo creo que no lo hemos usado en el trigger que diseñé, que es como para poner una frase o una de varias frases dependiendo de cuál sea la situación discriminada por la lógica del trigger. Porque el trigger está hecho de una manera más o menos elemental. Entonces, lo primero que hace este trigger antes de hacer una actualización es que independientemente de qué valores le esté enviando la sentencia de actualización o de qué valores haya metido el usuario directamente, él dice, los campos de ID, apellido, nombre, género y fecha de nacimiento nuevos son los mismos que eran los antiguos. O sea que no importa si el usuario está modificando valores en esos campos, perdón, los campos que van a quedar definitivamente en esos valores son los mismos que había antes. Así se garantiza que no hay modificación posible en esos campos de la tupla. Luego dice, si el cliente, si el valor dado para el campo tipo de cliente, el nuevo, es menor que 1 o mayor que 5, es decir, si se sale del rango de las posibilidades dadas para el tipo de cliente, entonces deje el mismo que había. Ponga como nuevo el que había, no cambie nada ahí. Y luego, inserte en la tabla de eventos la secuencia, la marca de tiempo, el usuario, el ID afectado, que es el ID afectado, vamos a ver, la secuencia pues es un valor automático, la marca de tiempo es el current timestamp, el usuario es el current user, el ID afectado es el valor antiguo de CLI ID, bueno, podría poner el antiguo del nuevo porque aquí estamos verificando, asegurando que es el mismo, pero pongo el que había, pongo el valor anterior del celular, el CLI correo anterior, el valor el viejo del campo CLI correo. En el campo CLI tipo anterior, el valor viejo del campo CLI tipo. En el campo CLI celular nuevo, el valor nuevo del campo CLI celular. En CLI correo nuevo, el valor nuevo del CLI correo. Y el CLI tipo nuevo, el valor nuevo del campo CLI tipo.
Esto pues no es más nada que lo que se decía en el requerimiento que decía, perdón, ¿dónde está? No permita modificaciones de 1, 2, 3, 4, 5. El campo CLI tipo no puede quedar nulo y no puede, pues obviamente, tener un valor distinto a estos 5. O sea que si está menos de 1 o más de 5, no lo recibe, deje el que había, no haga cambios. Y si está dentro de estos 5, pues sí meta el que. Y lo mismo pasa con con los campos de género, fecha, perdón, de género no, de fecha de nacimiento, de celular y de correo. Los campos de celular y de correo, si se modifican, se puede poner cualquier cosa que la sentencia update traiga. Entonces, veamos a ver si eso lo tenemos por aquí. Ese es un trigger entonces asociado a la tabla cliente. Voy a buscar el código por acá en un archivo de texto que lo tengo. Y vamos a mirar aquí. La tabla de cliente. Ya el trigger está puesto aquí. Si yo le hago clic aquí, no lo puedo ver. Entonces, si yo quiero ver el trigger, simplemente entro acá. Y aquí ya lo puedo ver. Entonces, este código que está aquí, pues es el mismo que teníamos en la lámina, en donde garantizamos que los primeros 3, 4, 5 campos no cambian de valor. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo vengo a la tabla cliente, voy a decir, por ejemplo, que a este primer cliente le voy a cambiar el tipo por un 8. Entonces, el 8 se sale del rango de valores. Claro, también podría hacer unos cambios por aquí. Igual ustedes lo pueden probar. Ejecuto la sentencia y me dice actualizar la tabla cliente, poniéndole 8 en tipo donde el cliente sea este. Entonces le digo, al aplicar, le digo ejecuta la sentencia, finalizo y veo que el 8 que había vuelve y me queda con el 1 porque el trigger no me dejó cambiar el 8 porque el trigger tiene una lógica que dice que si el valor se sale del rango de las 5 posibilidades, pues no me lo permita. Pero entonces, en eventos, ahora en eventos, aunque yo ya había hecho algunas pruebas, en eventos me dice en la secuencia número 3, que es la que se acaba de generar, la última es la que se acaba de generar, 2021-05-12 a las 9:15:34, el usuario root host, localhost, o sea, yo, afectó este registro. El cliente, el valor anterior del celular estaba nulo. El valor anterior del correo estaba en Avelandia. El tipo anterior era 1. Esto sigue siendo nulo y Avelandia y el tipo nuevo siguió siendo 1. O sea, este tercer registro muestra que hubo un intento de actualización que no cambió nada. O sea, él no me muestra el valor que yo estaba intentando meter allá. ¿Por qué? Porque el tipo, el trigger lo que dice es que si el cliente, que si el valor nuevo para el campo cliente, tipo cliente o CLI tipo, se sale de este rango, ponga nuevamente ahí el que había antes. Si yo quisiera preservar ese 8 que yo estaba metiendo allá para que me salga en alguna parte de lo que yo intenté meter, entonces tengo que agregar un poquito de código aquí porque tengo que primero capturar el valor, que en ese caso el 8 estaría, el 8 estaría en esta variable CLI tipo nuevo, porque es el valor que tendrá el campo después de que se haga la actualización, en caso de que la actualización proceda. Tengo que capturar ese dato en una variable y usarla convenientemente para registrarla en algún campo de la tabla o la tabla de registro, en este caso eventos, tendría que tener
un campo para que yo pueda componer un texto o armar un texto ahí con los valores o sea, para preservar la información que el usuario intentó meter. Las tablas de auditoría, la gente que hace auditoría sobre bases de datos se especializa mucho en eso para no solamente proteger los contenidos de la tupla, sino además recaudar la información que potencialmente se quería insertar. Pero eso exige agregarle más código al trigger. Bueno, no sé si haya preguntas o comentarios de parte de ustedes. Bueno, entonces veamos este caso. En la misma base de datos de almacén, la tabla de facturas contiene una tupla por cada factura emitida. Cada vez que se emite una factura, se crea una tupla en facturas. Dependiendo de cuántos ítems tenga esa factura, campo que se guarda aquí. Si, por ejemplo, la factura tiene 5 ítems, entonces se van a crear en la tabla detalle 5 tuplas. Todas tienen el mismo número de factura, pero tienen el número del ítem 1, 2, 3, 4 y 5. Y en cada una de ellas está cuál es el artículo comprado, cuántas unidades y cuánto es el valor de eso. Por ejemplo, mirando los contenidos reales de los datos de prueba que estamos usando. En la tabla de factura aparece, por ejemplo, la factura 1001. Me dice que esa es una factura que tiene 3 ítems y que costó en total 41,700 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que en la tabla de detalle hay 3 ítems, 3 con el mismo número de factura, el ítem 1, el ítem 2, el ítem 3, que valieron, que corresponden el ítem 1 a artículo de este código 1 unidad, de este código 1 unidad y de este código 5 unidades. Esta unidad y estas 5 unidades valen en total esta plata. ¿De dónde salió esto? De multiplicar esto por el valor unitario de este artículo que se consigue en la tabla de artículos. Si tú sumas 36,000 más 1,500 más 4,200, da 41,700. Entonces, este valor es la suma de estos 3. ¿De acuerdo? Si yo miro la 1002, que dice que tiene 4 ítems, entonces aquí aparecen 1, 2, 3 y 4 ítems con la misma factura, ítem 1, 2, 3 y 4. Obviamente esos 1, 2, 3 y 4 son este artículo, la referencia de cada ítem se refiere a un artículo, a unas cantidades compradas y al valor que representan. Y la suma de esos 4 ítems da los 113,200 que aparecen aquí para la factura 1002. Y así sucesivamente. Pero resulta que si en la tabla de detalles, si yo llego a cambiar algo aquí, después de que ya está, obviamente, cuando ya está la información ahí metida, si yo no debería, o si hago un cambio aquí, digo, bueno, es que estas no eran 5, estas no eran 5, sino 4. Entonces, inmediatamente este valor tiene que cambiar y por lo tanto, este tendría que cambiar. Cuando eso se hace a través de un software, pues no hay problema. Pues el software tiene que incluir la lógica que haga todo eso. Ahora bien, normalmente uno no cambia no debe poder cambiar, por ejemplo, el código de la factura, o no debe poder cambiar el código del artículo porque deben estar protegidos, deben estar involucrados en alguna regla de integridad referencial, porque este código de artículo, este es clave foránea, porque estos valores tienen que ser cualquiera de las claves primarias de la tabla de artículos. Lo mismo pasa con porque uno de estos tiene que ser cualquiera de los valores de la clave primaria de la tabla facturas. Entonces, por ejemplo, si se modifica el campo valor ítem de la tabla de detalle, se va a afectar la integridad, bueno, no tanto la integridad referencial, porque no es la tabla, el valor ítem no es un campo clave,
Es decir, no es la integridad referencial en el sentido de que se afectan referencias de campos de clave foránea con clave primaria, pero sí la integridad de los datos, porque la suma de valores, o sea, si yo llego y aquí cambio este valor manualmente por un valor, perdón, por un valor 44,000, inmediatamente estoy causando un cierto nivel de inconsistencia porque esta suma de valores ya dejaría de coincidir con esta. Nadie se va a dar cuenta porque ninguna regla de integridad lo va a proteger automáticamente. Se va a dar cuenta, ¿quién se va a dar cuenta después? El que cierre contablemente el proceso, porque dice, oiga, pero aquí los valores son una cantidad y aquí suman otra. O sea, si yo sumo todo esto y sumo todo esto, no me da lo mismo y me debería dar lo mismo. Entonces hay que empezar a explorar dónde estuvo el problema. Así es como se pueden hacer transacciones erradas o equivocaciones o transacciones fraudulentas. Entonces, algunas modificaciones sobre la tabla de factura las controlan las reglas de integridad referencial, como ya dijimos. O sea, yo no puedo simplemente cambiar esto porque seguramente que la regla de integridad referencial no me lo va a permitir. No puedes modificar. Bueno, aquí sí, no sé, de pronto aquí sí se podría, porque lo que no se puede modificar allá, porque entonces se daña cualquiera de estos de aquí. Pero bueno. Entonces, ¿qué les voy a pedir a ustedes que se pongan a pensar a partir de ahora como una ejercitación del concepto? Escribir uno o más triggers. No sé si sea uno, si sean dos o si sea uno por cada pregunta. Eso sí lo define cada uno de ustedes dependiendo del análisis que haga. De tal manera, asociados a la tabla de detalle, todos asociados a la tabla de detalle. Para que se garantice primero que no se permiten modificar los campos del número de factura y el número de ítem de una tupla que ya exista en la clave detalle. O sea que es un campo asociado a after update. Primero, que no se permita eliminar registros de la tabla de detalle. Ese es un trigger after delete. No, en caso de una operación de delete, no permita la operación. En caso de que se intente una modificación a un registro de la tabla de detalle y se afecte a cualquiera de los campos, código de artículo, cantidad de venta o a ambos, entonces se actualice el valor del ítem con el valor que corresponda. Aquí no lo dice, pero debería inmediatamente actualizarse el valor total de la factura en la tabla facturas para que el trigger haga el trabajo completo. Y en caso de insertar un nuevo registro en la tabla de detalle, es decir, en caso de meterle un nuevo registro a esta tabla, ese registro obviamente tiene que corresponder, el nuevo registro tiene que corresponder a una factura que esté ya previamente metida en la tabla de facturas. Y por lo tanto, el valor total de esa factura, o sea, este campo, el campo de la factura involucrada, el valor total, tiene que ser afectado para que considere además el valor del nuevo ítem que se puso aquí. Estas cuatro cosas pueden hacerse cada una en un trigger por aparte, o pueden varias de ellas en un mismo trigger, dependiendo de si se trata de acciones compatibles. Por ejemplo, esta es para una modificación, esta también es para una modificación, mientras que esta es para una eliminación, este es en el caso de una inserción. Entonces, eso nos da más o menos una idea de por dónde abordar la escritura. Les pido el favor de que ustedes a partir de ahora y con la información que les he dado en la clase de hoy y también guiándose por cualquier otra fuente de información o usando la información de este libro que está bastante clara, intenten escribir esos triggers por su propia cuenta y probarlos. Una vez que los hayan escrito, que los hayan probado, suben como esos triggers no son otra cosa que textos así como este, los ponen en un archivo de texto indicando cada uno para qué sirve, aunque pues más o menos la descripción me lo va a decir, y suben eso en la actividad de esta clase en Sabio, y eso pues tienen el resto de la semana para subirlo. No tienen que hacerlo ahorita, sino a partir de ahora el resto de la semana. Y esa entonces es la actividad que queda
para que ustedes empiecen a hacer a partir de ahora, pero con fecha de entrega abierta, porque sé que en este momento no están todos los estudiantes. En este momento tenemos apenas 6 alumnos, o sea que faltan 10. Y a medida que vayan avanzando, me van haciendo las consultas sobre los problemas que van encontrando y yo les voy dando la retroalimentación particular. En la semana actual de Sabio, permítanme, yo abro otra vez la página. Para quienes no la hayan utilizado antes, si miramos la página del curso en Sabio, en la semana 12, vamos a activar la edición aquí para ver qué ocurre. Ya. En la que aparece en Sabio como semana 12, está una carpeta con los archivos en valores separados por coma. Esta carpeta la revisé anoche para asegurar que los archivos estén con los datos y la información correcta, que no tengan impurezas, que no haya dificultades. O sea, estos son archivos CSV que pueden ser usados para importar los datos en la base de datos en Workbench. Pero como la base de datos tiene unas reglas de integridad referencial, hay que tener en cuenta algunos detalles. Es decir, por ejemplo, si la tabla de artículos tiene dentro de sus campos un campo que es la categoría del artículo, es decir, cada artículo a qué categoría pertenece. Para poder importar los datos sobre la tabla de artículos, como esa categoría es una clave foránea de la tabla de categorías, entonces lo razonable es montar primero la tabla de categorías para que cuando vayas a montar la tabla de artículos esté la información de la clave foránea y el sistema no se queje por el proceso. O sea que hay que llevar el orden lógico. Además, como complemento, perdón, estaba hablando no es en la semana 12, es en la semana 13, donde están los archivos CSV, base de datos, almacén. Bueno, igual aplica. Estos son los que revisé anoche, exactamente. No en la semana 12. Voy a ocultar el de la semana 12 para que no vayan a tener confusión. Ese ya no lo van a ver ustedes. Y en esta semana, igual como un complemento, este que dice archivo autocontenido base de datos almacén, ese es un archivo, la exportación de la base de datos que yo ya tengo probada y reprobada. Entonces, aquí está en un SQL, que es el archivo dump, el archivo de volcado. Está no solamente las sentencias de creación de la base de datos, por cada tabla está la sentencia de creación, junto con sus claves foráneas, etcétera, y está la sentencia de cargue de los datos, los insert respectivos, con todos los datos de prueba debidamente revisados, tanto para artículos. Aquí está la de categorías, que son solamente, el insert son solamente 7 categorías, hasta aquí. Aquí está la de cliente, con los datos de los no clientes. Está transmitiendo. Ay, discúlpeme, tengo la pantalla, pero no me llevo como un cuarto de hora hablando y ustedes no me, discúlpenme, por favor, esa ligereza tan grande de mi parte. Me refería a lo siguiente. Voy a regresarme entonces porque en Sabio, semana 13, hay una carpeta que dice aquí, archivos CSV, base de datos almacén. Si ustedes la abren, ahí están los archivos CSV que tienen los datos de cada una de las tablas. Estas yo las revisé ayer, anoche, antes de acostarme, estuve revisando una por una de esas tablas, actualicé la información para asegurarme de que no hubiera ningún registro con impureza, ¿verdad? Que los registros carguen todos.
Entonces, de ahí, pues, si alguno de ustedes todavía no ha montado la base de datos, de ahí la pueden montar. Pero también, ahora en la última semana, en la que aparece como 15, que realmente es la 14, la que dice triggers, puse este archivo autocontenido, que es un archivo texto también, que es el que se produce, cuando, permítanme, yo hago aquí cuando yo le digo, cuando yo estoy aquí y le digo, voy al servidor y le digo que quiero exportar los datos, entonces yo le digo, quiero exportar los datos del esquema de almacén. Bueno, si quiero exportarlos todos o quiero solamente el de almacén, que es el que me interesa. Y le digo exportar a un archivo autocontenido. Cuando yo le dé clic en iniciar la exportación, me va a generar este archivo. Este archivo pues es un solo script SQL que tiene las sentencias, por ejemplo, la de creación de la tabla de artículos con todos sus detalles y parámetros, el volcado de datos para la tabla de artículos, que sea la sentencia insert con todos los registros de la tabla de artículos. Fíjate que ahí están todos los registros con todos sus campos. Lo mismo para la tabla de categorías con el volcado de datos, que aquí están la sentencia insert, etcétera. Para la tabla de clientes con los datos, para la tabla de clientes facturas, la vista, clientes facturas, hasta las vistas están incluidas, todo está incluido. Entonces, de aquí también pueden o tomar los datos o ejecutar estas sentencias independientemente, pues copiando y pegando sobre la ventana de SQL de MySQL Workbench, o sea, aquí, o ejecutándola toda o ejecutándola por pedazos según lo que necesiten. O sea que de ahí pueden, si no lo han, si todavía no tienen la base de datos para trabajar, la pueden tomar o de ahí o de los archivos CSV que están en la semana 13. O sea, es decir, de aquí pueden bajar los datos para importarlos en sus tablas o ejecutan el archivo autocontenido que puse la semana actual, el archivo autocontenido que está aquí. Entonces les dejo la responsabilidad, por favor, de pensar y ejecutar estos ejercicios. Son realmente pequeños, pero tienen como propósito básicamente que ustedes por su propia cuenta aprendan a hacerlos, porque yo les mostré aquí dos ejemplos chimbos, dos ejemplos pequeños. Pero esto realmente lo aprendes tú haciendo. Es decir, esto, yo creo que ya lo he dicho más de una vez, este tipo de cosas no se aprende leyendo. Es como aprender leyendo, es como si uno quisiera aprender a nadar leyendo un libro o a manejar un carro leyendo un manual. Leer el libro y leer el manual le da a uno una cierta dosis de información, pero hay otras habilidades que tienes que estar inmerso en el medio del fenómeno para poderlas aprender. Lo mismo pasa cuando estoy haciendo programación. Si yo no pruebo el código y no veo que me sale un error y no logro identificar cuál es la naturaleza del error, cuando aprendo a identificar eso, aprendo a superarlo, no simplemente porque un manual me lo diga. Entonces, les dejo esta tarea para que se enfrenten a ella y la suben como actividad de esta clase que va a estar abierta en Sabio a partir de ahora hasta el día 16. El día 16 es, ¿hoy es qué? Hoy es 12. Hoy es miércoles, profe. O sea, el 16 es como hasta el lunes. No, entonces vamos a ponerlo porque es que el lunes es festivo, ¿no? Vamos a ponerlo entonces hasta el 18, que es el martes en la medianoche. O sea, porque la próxima clase que nos vamos a ver es dentro de 8 días porque el próximo lunes es festivo. Entonces vamos a poner eso hasta el 18. Cosa que quienes no están en este momento tienen la posibilidad igual de ver el video de la clase y de estudiar por su cuenta e intentar hacer la tarea. De aquí a allá, pues obviamente, como ustedes saben, estoy totalmente a su disposición para cualquier consulta. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. No sé si hay algún comentario de ustedes. Y si no es así, pues les deseo un resto de día y de semana muy feliz y nos vemos la próxima clase.
Listo, profe, muchas gracias. Bueno, cuídense mucho Listo, y profe. que estén muy bien.